Hola muchachos, vamos a iniciar con nuestro segundo tema en donde vamos a discutir lo que es fenotipo y genotipo. Pero antes de decirles estos conceptos, tengo que explicarles cómo fueron los resultados obtenidos por Mendel en sus primeros experimentos. Así como también les voy a explicar brevemente lo que es el concepto de cruces monoides. ¿Recuerdan la clase pasada donde les comenté que Mendel utilizó 7 variedades de guisantes? Muy bien. Estas son las 7 variedades de guisantes que Mendel utilizó. Variando las semillas en 3 aspectos, las vainas en 2 y el tallo también en 2. ¿Cuáles son? Las semillas lisas o rugosas, los cotiledones amarillos o cotiledones verdes, cubierta gris o cubierta blanca. En el caso de las vainas, enteras o con constricciones, verdes o amarillas. Y en el caso del tallo, vainas o flores axiales o vainas o flores terminales y tallos de gran longitud o tallos de pequeña longitud. Cuando Mendel va a hacer sus experimentos, él solamente varió un carácter para hacer su cruce, de manera que dejó todos los demás caracteres sin alterar. Un ejemplo para que lo entiendan bien. Agarró 2 plantas iguales en todo, exceptuando en que una semilla era lisa y otra era rugosa. De resto, todo lo mantuvo igual. ¿Para qué? Para que cuando hiciera el cruce pudiera ver solo la varianza en ese aspecto. A eso él le llamó cruce monohíbrido. Entonces, ¿qué es cruce monohíbrido? Cuando los progenitores se diferencian en un solo aspecto o en un solo carácter. Muy bien hasta ahora. Chévere. Cuando él hizo su experimento y varió un solo carácter de cada uno de ellos, siempre obtuvo los mismos resultados, unos resultados similares. Ahorita les voy a decir cuáles fueron esos resultados. Consiguiendo así cuál era el carácter dominante de la planta. ¿Qué significa dominante? El que sale a relucir, el que se ve. Yo aquí en este cuadro les coloqué de este lado los que eran dominantes. Estos son los que dominan con respecto a esto. ¿Qué significa dominan? Que si yo mezclo lisa con rugosa, la que va a verse va a ser la lisa. Y así sucesivamente con todos estos aspectos. Muy bien hasta ahora. Entonces, al primer cruzamiento, Mendel lo llamó generación paterna o P1. A la primera descendencia que se obtiene se llama generación filial o F1. ¿Ok? Y cuando él mezcla la descendencia de F1 y a su vez saca otra descendencia, que sería la segunda generación, la llama segunda generación filial o F2 y así sucesivamente. Ok, entonces como les estaba diciendo, toda la generación paterna que Mendel cruzó con los P1 obtuvo una generación filial o F1 de un solo tipo. Por ejemplo, él cruza semillas amarillas con semillas verdes y obtuvo una generación filial en donde todas las semillas fueron amarillas. ¿Qué significa eso? Pues que el 100% de las semillas fueron amarillas. Eso es lo que se observó. Otro ejemplo, cuando cruzó una generación paterna de legumbres lisas con legumbres con constricciones, obtuvo que todas las legumbres fueron lisas. ¿Qué significó eso? Un 100% de legumbres lisas. Esto significa que él encontró cuál era el que dominaba, el carácter que dominaba. Entonces, eso que nosotros vemos ahí es el fenotipo, lo que observamos, cuál es su aspecto. ¿Cuál es el fenotipo de esta generación filial? Pues que todas las legumbres son lisas. Ese es el fenotipo.
Aquí está el concepto. Aspecto de determinado rasgo heredado. Un ejemplo de fenotipo es simplemente nuestro aspecto. Por ejemplo, nosotros salimos morenitos. Bueno, él es moreno y ojos claros. Es que es lo que vemos. Ese es el fenotipo. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos del genotipo, no es tan sencillo así, porque no es lo que vemos. De hecho, el genotipo no lo podemos ver. Genotipo ya es la constitución genética que tenemos en nuestros genes y se expresa en símbolos. Por ejemplo, mamá es blanca y papá es moreno y el hijo salió moreno. ¿Cuál es su fenotipo? El niño es moreno. Pero genotipo, el niño en su sangre o en sus genes tiene el aspecto moreno, pero también tiene el aspecto blanco, ¿ok? Lo tiene escondido porque el moreno fue el que salió a relucir, que es el dominante, pero también tiene un aspecto de piel clara o de piel blanca escondido que no lo vemos. Ese es el genotipo. Por eso es que les digo que no es tan sencillo, porque no lo podemos ver a simple vista. Aquí yo les voy a dar un ejemplo de cómo sería un cruce monohíbrido entre las semillas redondas, que les voy a poner el símbolo con la letra A mayúscula, porque ya sabemos por los experimentos de Mendel que fueron un carácter dominante, con semillas rugosas. Igualmente, estas ya sabemos que no son dominantes, por lo tanto, se denotan con minúscula. Como es el mismo carácter, es decir, semillas, se coloca la misma letra, la letra A. En este caso mayúscula y aquí minúscula. Antes de explicarles el cruce como tal, les voy a dar una breve explicación de algunos conceptitos que necesitan. Aquí tenemos el esquema de la flor. Recuerda que se las di la clase pasada. Aquí está el polen y aquí están los óvulos. Estas son las células sexuales masculinas y las células sexuales femeninas. A eso se le llaman gametos. Y cada una de sus células sexuales aporta un alelo. Este alelo se representa con una de estas dos letras. Cada letra de estas es un alelo. Se representa así simbólicamente. ¿Ok? Cuando se unen los dos gametos, ya hay una unión allí de esas dos células, se obtiene el cigoto. Y este cigoto también le llamamos embrión. Este cigoto es ya cuando hablamos de las dos. Cuando están las dos juntas. ¿Ok? Están los dos alelos juntos, entonces es un cigoto. Podemos decir que hay dos tipos de cigoto. El homocigoto y el heterocigoto. ¿Qué es eso? El homocigoto es cuando los dos caracteres son iguales. En este caso, cuando lo denotamos en mayúscula, significa que los dos caracteres son dominantes. Por eso decimos que son homocigotos. En este caso también son homocigotos, porque los dos caracteres no son dominantes, son iguales. Vamos a hacer el cuadro de Punnett, que es el cruce monohíbrido. ¿Cómo se va a hacer? Ok. Aquí en esta línea colocamos el aporte masculino. ¿Ok? ¿Cómo está constituido? El padre. Colocamos un alelo y el otro alelo. En esta parte colocamos el aporte femenino, es decir, de la madre. Entonces colocamos los alelos. Ahora vamos a hacer el cruce. Este con este, ¿sí? Primero colocamos siempre la mayúscula, siempre se debe colocar la mayúscula y luego la minúscula. Ahora este con este, igual, a mayúscula, a minúscula. Este con este, a mayúscula, a minúscula. Y este con este, a mayúscula, a minúscula. Ok. ¿Esto qué es? La generación filial que se obtuvo. ¿Ok? La descendencia que se obtuvo de este cruce que se hizo.
¿Qué tenemos entonces en F1? 100% A mayúscula, A minúscula. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí yo lo tengo que explicar. ¿Cuál es este fenotipo? Fenotipo que les dije que era lo que se ve. Como el rasgo dominante es el que se ve, entonces, ¿qué estamos viendo? 100% semillas redondas. Ese es el fenotipo. 100% semillas redondas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo anoto el genotipo? ¿Ok? Recuerdan que les dije que ya teníamos los homocigotos y los heterocigotos. ¿Cómo son los heterocigotos? Fíjense que estos dos alelos son diferentes. Este domina y este no. Eso significa que son heterocigotos. ¿Cómo denoto el genotipo? 100% heterocigoto, y coloco el símbolo. A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Así se hace un cuadro de Punnett, así se hacen los cruces y así se obtiene cómo fue la generación que se obtuvo, cuál es el fenotipo, es decir, cómo lo veo, cómo lo observo y cuál es el genotipo. Así se hace. Yo espero que con esta explicación haya quedado claro. Cualquier duda, escríbenme a mi correo y trataré de responderles en la brevedad y trataré de ayudarlos. Recuerden que en la descripción del video están las actividades que van a hacer para la evaluación de esta clase. También recuerden que tienen que investigar lo de la clase que viene, que ya vamos a ampliar un poco más lo que son los cruces monohíbridos, aunque ya se los inicié. Bueno, muchachos, un agrado haber estado aquí para ustedes. Espero que hayan entendido. Nos vemos en la próxima.